Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre en Radio Vox, en Había una y otra vez, a las 16 horas, los miércoles, estamos nuevamente para seguir conversando acerca de la literatura que se produce en nuestro país para las infancias, para las adolescencias y, en definitiva, para todo aquel que esté interesado en leer y disfrutar aquellos libros que se gestan con calidad, con cuidado, y ese es uno de esos títulos, es el de hoy. Y es un libro, además, bien interdisciplinario, bien colectivo, bien variado en cuanto a la procedencia, a la formación de cada uno de los creadores, y con todo ese flujo que trae cada uno, bueno, surge este bello producto que es La ciudad que sueña. Eloísa Casanova, Laura Carrasco, Luciano Superville. Tenemos a las dos damas del grupo, ¿sí? Tenemos a Laura y a Eloísa. Bienvenidas. Laura y Eloísa. Exacto. Y están aquí para hablarnos de este proyecto que se concretó en libro y que nos invita a mirar y a descubrir Montevideo desde otro lugar, en definitiva, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la génesis? Porque en Había una vez y en Había una y otra vez buscamos conocer la génesis de lo que es este producto que después ya está en manos de los lectores. Pero vamos a la génesis, porque ahí es donde está lo emocionante, ¿no? Y lo variado también. ¿Cómo fue? ¿Quién empieza? Eloísa. Bueno, Dinora, gracias por invitarnos y por este espacio. Buenísimo. En realidad, la génesis del arranque de este libro es el 2021. En realidad fue una idea de Luciano, que tenía ganas de hacer como un libro sobre Montevideo y los sonidos, y que aparecieran niños ahí. Como que había una idea con esa dando vuelta, y en un momento me comenta a mí esa idea de hacer un libro, que lo tenía hace un tiempo, y nada, y ahí como que me pasa un poco esa idea inicial. Ahí convocamos a Laura también, que éramos amigas hace mucho tiempo, que en ese momento no estaba viviendo aparte en Uruguay, entonces creo que todo empezó con un Zoom y con la idea de también rememorar Montevideo y pensar Montevideo un poco desde lejos. Y bueno, y ahí durante años fuimos, al principio salíamos un poco a recorrer, le mandábamos fotos a Laura de la ciudad vieja, de lugares que creíamos que podían estar. Con Luciana imaginábamos algunos personajes, historias, y después eso un poco pasó a una conversación más entre Lau y yo, como de componer esa historia del formato libro-álbum entre la ilustración y el texto. En un comienzo la idea es que fuese un cuento, y para mí fue muy difícil escribir un cuento. Toda mi admiración a la gente que escribe cuentos, y en un formato de poco texto, ¿viste? Era como un desafío muy grande. Y ahí en muchas conversaciones con Lau, componiendo juntas, en realidad ella ilustraba algo, yo escribía, no sé qué, en un momento les mandé como un poema, que es lo que yo más hago, digo, escribo más poesía que narrativa, y ahí como que cuadró algo y pero eso demoró años. Pero sí, fueron 4 años. Sí, que eso, en esto del cuento, nos juntábamos a ver cómo podía ser, qué iba a estar dicho y qué no dicho, ¿no? En esto cómo iban a jugar las imágenes con las palabras. Y cuando se destrabó esto de que no tenía por qué ser un cuento formal, ahí ya habíamos pensado unas imágenes que iban a estar, y yo había hecho alguna, entonces ahí eso se fue adaptando el texto, y yo fui dibujando cosas que estaban en el texto y Elo escribiendo cosas que estaban en la ilustración. Fue precioso. Aparte con él somos muy amigas, entonces era muy lindo. Lo padecimos la narrativa, un tiempo igual. Para esto la narrativa encierra, encasilla. Era más la poesía para lo que se proponía. Claro, total. Sí, total. Daba mucha más libertad. Claro, pero nos costó, creo, a mí desde el texto me costó darme cuenta de eso, ¿viste? Porque años, de hecho creo que el formato poema llegó el último año, ¿no? Hace un año. Sí. Todos los otros eran, lo que sí estuvo bueno que en esas capas que después quedaron fuera, digamos, creo que se filtran un poco la historia, lo que dice Lau. Hubo dibujos que se dibujaron pensando en otra historia y que después yo también escribí según lo que Laura había dibujado. Pero como que esas capas, de hecho hay personajes que después no quedaron explícitos, pero que están, el mar es uno de ellos, mismo había una historia de que los niños iban pasando, recolectaban sonidos, todo eso no quedó, pero igual de alguna manera quedó. El ambiente. Sí, claro. No sé cómo lo será la gente, pero yo lo veo y veo como esas capas ahí
Además porque son pinceladas, son postales, Claro. ¿no? Sí, la y verdad. son postales en algunos casos a esa doble página, ¿no? sí. Que se van hilvanando, que se van tejiendo, ¿no? Claro. Que no están en forma independiente, pero que pueden funcionar independientes también, sí. ¿no? Me encantó el epígrafe, ¿no? Ah, Abrir con los versos de Marosa y Giorgio me parece sumamente acertado, además. Qué bueno. sí, ¿no? qué bueno. Qué bueno. Y sumamente acertado que esté en un libro destinado en primera instancia para la infancia, pero que es para todos, Total. porque tiene una visión de la infancia muy particular, Marosa, ¿no? Es verdad, Tiene ¿no? esa visión de la Es infancia en donde se mezclan dimensiones, en Claro. definitiva, ¿no? Mm. Desde la mirada justamente del niño, ¿no? Sí. Que, Es que verdad. mira su jardín, pero no solo ve su jardín, ¿no? Tal cual. Entonces, me parece muy atinado también esa voz poética con la infancia que pinta en su obra, Ujú, claro. sin hacer libros para la infancia, Claro. que esté, ¿no? Claro, es verdad. Abriendo. Es verdad, no había pensado, pero Marosa todo el tiempo vuelve a su infancia, ¿no? Claro. Y trae eso. Total. Bueno, es un poco como Felisberto también, ¿no? Ujú. Como que también nos gusta eso. Sí. Como que también me parece que creamos un poco desde ahí también, Sí. como con nuestros niños bastante Despiertos. despiertos ahí, cerquita. Y fue loco, porque en realidad ese fragmento, que es un fragmento un poco más, fue... Digo, lo encontramos, estábamos Sí, trabajando y abrimos un libro. abrimos un libro que tengo de Marosa, a mí me encanta, y bueno, a Lau también, somos Sí. como muy fan de esto de, bueno, querer incluir a personajes de Montevideo que por ahí no están tan vinculados y como darles un lugar, y a la vez abrimos y era justo, hablaba del río y fue como, o sea, esa decisión demoró nada. un minuto, digamos. Total. Y sí. Fue perfecto ahí, Total. y también como que volvíamos por el río y después... Sí. Ta, Claro. Pero eso fue como, estaba cantado, ¿viste? No Sí. sé, fue medio loco. Sí, el río, y además vamos a decirles a la audiencia del epígrafe, ¿no? Volvíamos por el río con la tarde a las espaldas, volvíamos por el río toda en sueños la mirada. Y Ah, creo que perfecto. reúne todo, ¿no? Total. Sí. Porque además, desde el nosotros que está convocado en el verbo, que ya nos Claro. convoca a todos, pero además en sueños la mirada, Mm. porque en definitiva, ustedes en cada una de estas ilustraciones, de cada uno de estos textos, lo que están convocando es a mirar entre sueños, ¿no? Total. También, Sí. ¿no? A soñar mientras se mira Montevideo. Es como que abre el sueño. Sí. Como que uno Exacto. se está quedando dormido, ¿no? Porque baja por la Exacto. tarde, Sí. Sí. se duerme y sueña de esto. Sí, mismo el agua ahí logró algo también con los colores, un poco Total. de ir como todo hacia el azul, que es como un poco el mar, la noche, las estrellas, y había algo también mismo del nombre un poco, que habían como varias opciones, Ujú. y también terminamos decidiendo La ciudad que sueña, porque como que nos parecía que invitaba o proponía un estado anímico, una predisposición a la lectura que tenía que ver un poco con el tono del libro. Porque en un momento era La ciudad que canta, estuvo Sí, mucho claro. tiempo, después La ciudad del mar. Estoy Es develando, verdad, estoy sí, develando sí, información. sí. Ay, perdón. Y en un momento iba a ser el sueño de las libélulas. El sueño de las Es libélulas, hermoso. que me lo vetaron, pero estuvieron bien. Que era muy volado. Era lindo. Pero que era muy marosa. También. Y muy Sí, Montevideo, sí, porque exacto. las libélulas. Total. Pero claro, ponían atención sobre las libélulas que después el libro no tenía tanto. Y La ciudad que sueña a mí Claro. con el tiempo, la verdad me parece sí. que Está funciona. Qué Pero fue bueno. lo más difícil. Sí. Fue lo último que dábamos vueltas y vueltas. Sí, bueno, ahí también las conversaciones con Luciano fueron importantes. O sea, siempre teníamos esta cosa de que volvían. Con Lau trabajábamos un poco más mano a mano y después nos juntábamos los tres y ahí como que era, bueno, el cónclave. ¿Qué decidimos? ¿Para dónde va? Claro. Lu también, al traer como la idea original y todo, estaba súper involucrado desde el inicio y desde todo. Entonces, esas conversaciones también eran fundamentales. Porque acompañemos, ya que nombraste justamente a Luciano, aclarémosle a la audiencia que en la apertura, ¿no? Antes inclusive de esa dedicatoria a Montevideo, tenemos, si quieren, pueden acompañar al libro escuchando esta música, pero eso sí, cuando escuchen el sonido, recuerden pasar de página, Sí. ¿no? Les advierte. En el sentido de porque está pensado, ¿no? Eso. En ese interjuego. Sí, ¿no? y que ahí para mí también aprovecho como de decirlo porque me ha pasado de comentarlo. Para mí la experiencia de leer el libro termina de completarse con la escucha. Claro. Y no es solo una música ambiente, Lu compuso algo que en realidad va como... Está la lectura, están nuestras voces, de alguna manera los tres ahí, y es como que también la música va guiando los tiempos de observación de cada ilustración, como que son 20 minutos que para mí termina de completar todo nuestro imaginario, nuestro homenaje a la ciudad. Como lo recomiendo mucho como hacer esa lectura, y no como, digo, no es nada accesorio, digamos. Exacto.
el libro funciona autónomo, pero en realidad con la música y con esa ambientación termina de levantarse todo un universo, como que se despliega también el universo de Luciano ahí, su capacidad para inventar un montón de cosas lindas, pero como que ahí cierra todo, digamos. Claro, es realmente, o sea, es como las tres partes tienen el igual peso, ¿no? Claro. Si cada cosa sola la puedes disfrutar, Sí. pero cuando es todo junto es como que tiene un sentido especial. Además porque le dan tiempo a la mirada, ¿no? Tal Es decir, cual. en estos tiempos en donde parece que la mirada tiene Sí. que ser de barrido, ¿no? Sí. Es decir, seguir. Total. Lo que le está proponiendo es este interjuego disciplinario es justamente el detenerte, ¿no? Y en la detención vas a poder acceder no solo a información, sino fundamentalmente a emociones tuyas, ¿no? Claro, a recuerdos, a total. rememorar, a pasar por el corazón quizás otras situaciones que pasaste en esos lugares Exacto. que no lo vivenciaste de esa manera, ¿no? Y sobre todo hoy por hoy que la gente está tanto en las pantallas, esta preocupación de los niños, de todos en las pantallas, pero los niños y niñas, que eso es como que es tan lindo cuando vos tenés un libro y después ves eso del libro en la calle, como que también te una sensación de pertenencia muy linda con la ciudad. Exacto. Y aparte también con esta preocupación del patrimonio, que desgraciadamente hay muchas cosas que desaparecen. Entonces también un granito muy chiquitito de arena para generar esa sensibilidad con respecto a eso, ¿no? Tal cual. Me pareció también muy atinado que el epígrafe esté como en pórtico, ¿no? A Sí. partir de la puerta de la Ciudadela, porque en definitiva es una forma de traspasar el umbral, ¿no? Claro, bueno, Exactamente. a mí me gusta la Entendiste Divina todo, Comedia. ¿no? Sí, sí. Lo de la Divina Comedia del Total. infierno, que es precioso, me Exacto. encanta. Dije, que porque primero iba a estar al lado, ¿te acordás? Y en sí. un momento fue como, pará, vamos a ponerlo acá. Claro. Y es como, pasen. Sí, hay algo también ahí del detalle de la puerta está como medio derruida, que también habla está como de bien. otro tiempo, ¿viste? Como decir, ¿qué habrá pasado con esta ciudad? Un poco. Exacto. Y tal cual lo del portal. Nosotros, de hecho, en un momento fantaseamos con un barquito a lo lejos, como que es la Claro. entrada a la ciudad. Total. Que también elegimos un poco la ciudad vieja porque era imposible abarcar todo Montevideo. Y la ciudad vieja igual hay momentos que se sale un poco de ahí. Sí, Sí. un poquito. Pero bueno, como encuadrar un poco ahí en una parte de la ciudad, entendiendo que era imposible retratar. Y que también es nuestra visión de Montevideo, como hay Claro. miles, ¿no? Claro. Y también es interesante porque ya dan pistas acerca de ciertos habitantes, ¿no? Sí. Es decir, hay ciertos habitantes que son característicos de nuestro país, en definitiva, ¿no? No solo de Montevideo, Claro. ¿no? Y están también, justamente, las libélulas, pero también está esa mezcla, ¿no? No solo en la nube, sino esa mezcla de diferentes dimensiones, ¿no? Porque los hongos pareciera que tienen su vida propia, Sí. ¿no? Es vegetación, pero parece que son autónomos también, ¿no? Sí, total. Hay un movimiento muy, Sí. muy particular en la ilustración. Creo que en eso fue como, ahora acordándome, pero fue una idea también como de poder simular como la puerta en otro tiempo, ¿no? Claro. Como de algo ahí, una vida. Bueno, los hongos permarosa también. Claro. Total. Sí. Y bueno, y los pájaros, eso mismo, de Total. incentivar la observación, ¿no? De reconocer que no era un pájaro X, No es que yo a veces cualquiera. dibujo pájaros cualquiera, que no es un pájaro en realidad, pero en esto ir a las especies especiales, porque después uno las ve y es tan lindo. Yo lo empecé a hacer de grande, eso de niña no le daba bola. Entonces me parece que eso es precioso. Tal cual. Y desde el punto de vista de la ilustración, Laura, está tu sello, está tu estilo. De llenarlo ¿No? todo de cosas. No, pero hay un estilo Sí, en sí. los contornos, Sí. ¿no? Hay un estilo en la ubicación espacial, Mm. ¿no? Más allá de que la ilustración cambia de acuerdo a el objetivo del libro, Claro. ¿no? Pero la impronta, tu estilo está allí. Sí, ¿no? sí, no me puedo salir por más que Pero quiera. está bien. Está bien. Porque lo otro está igual, bien. Impresionante, por fue la ejemplo, persona. eso Claro. es más mi estilo, y lo otro de página completa con fondo, yo no lo hago tanto. Entonces también fue todo un desafío, que fue re lindo igual, me encantó. Pero yo no suelo, trabajo mucho más con fondo blanco, Claro. así como en una cosa etérea, Sí, que, sí. que con el fondo real. Igual lo llevo un poco etéreo, pero ta. Acá lo etéreo está Ahí bárbaro, sí, además con el ahí epígrafe. es decir, estuve está en mi salsa, sintonía claro. total, Sí, ¿no? no, Sí. para mí era la persona indicada para hacer. Enseguida, cuando Luciano dijo, fue tipo, tal, Laura es la persona sí. y Claro. tremendo, todo lo que hace para mí es, o sea, increíble, y en el libro queda como
bueno, esa es preciosa. Total. Claro, eso también con los marcos. Sí, y acá ya se va perfilando, ¿no? Claro. Acá ya avanzamos narrativamente. Tal cual. ¿No? Sí, y ahí en la primera hay una idea también como de rememorar. Hubo algo también eso en las referencias estéticas, mismo con el audiolibro, como de rememorar algunos cuentos antiguos. Esto que también el comienzo esté encuadrado, nos traía un poco esto de los cuentos, ¿viste? Como había una vez, digamos. Exacto. Y también esto del audiolibro, creo que los tres tenemos distintas edades, pero compartíamos eso como de escuchar de niñas como audiolibro. Yo tengo el recuerdo de escuchar, ¿viste? De la campanita. Sí. Fue como un gesto de ternura, lo que dice Lau, como hacia nuestras propias infancias. Claro. Sí, tú al comienzo utilizaste el término rememorar, ¿no? Sí. Que me parece genial, ¿no? Sí, porque en definitiva es lo que posibilita que esto sea sentido. Claro. Hay una sensibilidad puesta en todo el cuidado, en cada palabra, en cada imagen, que se nota que viene de esa conexión, ¿no? Total. Emocional de cada una consigo misma, pero además de ese equipo, ¿no? Sí. Una sinergia que claro. fue muy buena. Y cada uno entregado aparte a su quehacer. Por eso está buenísimo que Elo finalmente haya hecho poesía, porque ella escribe poesía. Exacto. Entonces también el día que me mandó la poesía, yo estaba terminando eso que pasó recién. La promo de Uvesur. La promo de Uvesur. La ilustración de la promo de Uvesur. Sí, estaba terminando eso, que tuve poco tiempo, no sé qué, y Elo me dijo, te mando el poema más o menos terminado. Y yo le dije, ¿te animas a mandármelo en audio? Porque como estoy... Y me lo mandó en el audio y yo no podía parar de llorar de la emoción, de lo hermoso. Aparte, bueno, ella lee también. Maravilloso. En el libro, y tiene una manera de leer, como todo poeta, que es hermoso. Entonces, nada, fue muy emocionante. Como eso también, qué suerte cada uno poder estar haciendo en el lugar que disfruta, ¿no? Y que le gusta. Sí, también algo de pienso con perspectiva ahora, los tiempos. En un momento fue un proceso muy largo que se nos hizo como... Sí. Está como todo cosa larga y con amor, ¿viste? Tipo, ay, ¿cuándo va a terminar esto? Pero hoy con el tiempo yo como que agradezco mucho, porque todas esas capas como que estuvieron. A mí después eso, de la frustración a pasé al poema, y después fue como, claro, qué bueno escribir un poema para infancias, no hay tantos, como que después se nos formó también en una intención como también ética, política, digo, por decirlo, como decir... vamos a hablar de Montevideo en este código y que los niños puedan también tener este vínculo con la poesía desde un arranque. Para mí fue un desafío también como escribir una poesía pensada también para infancias, porque yo suelo ser mucho más como abstracta, más de lo que soy ahí. Entonces fue como un desafío de traducción que requirió mucho tiempo, digo. Pues yo, no sé, quizás todo el libro escrito son 2 planas, pero que llevaron años. Entonces eso total. También, como tuvo la gracia de que cada palabra fue como pensada, situada, bueno, ¿qué queremos decir? Hay algunas que fueron más polémicas y también estuvo bueno porque a mí me obligaba, ¿viste? Como a traducir, a pensar en traducir lo que nuestra visión de Montevideo, en las palabras más la mía, digamos, pero como ese universo, y eso requirió como muchas capas. Digo, también las cosas hacerla con tiempo, que no tenemos mucha posibilidad en general. Sí. Mismo en nuestros mundos más creativos, incluso ahí también hay una aceleración muy constante, y este libro para mí como que se dormía, se despertaba, total. Pedía, después como que tuvo ahí no sé, eso fue re lindo también. Sí. Y qué maravilloso que lo cuenten de esta manera, ¿no? Porque es maravilloso escuchar a los creadores tomando punto de mirarse en el proceso creativo, ¿no? Y en ese proceso creativo, ¿cuánto influye el tiempo? ¿No? Ahora, y el tiempo y el tempo, ¿no? También. Es decir, ¿cómo lograron, ¿no? Sí. Buscar esos equilibrios? Que creo que es una de las llaves para que después uno encuentre una obra y se sienta partícipe de esa obra y disfrute esa obra, ¿no? Creo que algo queda resonando, ¿no? Que da aire a las páginas, que tiene que ver con esos relatos. Mirá, qué ¿no? bueno. Me parece, ¿no? Claro, a mí nos cuesta verlo un poco desde afuera. A mí me pasó también que desde que salió el libro, no lo volví a abrir mucho, lo escuché una vez, ahora que mientras charlábamos dije, quizás soy yo y lo escucho, ¿viste? Porque fue tanto también de tenerlo cerca. En un momento fue pesado también. Sí, en un momento fue pesado. Que en ese sentido está bueno cuando uno nosotros teníamos como el compromiso editorial desde antes, y eso estuvo bueno, porque también... Creo que si no salía, ¿viste? Como que hubo que digo, pensando en los procesos de trabajo, a veces como también esas posibilidades, ya, esos compromisos a veces
aceleran y permiten hacer algunas cosas, que eso está bueno. Pero bueno, eso ahora me dan ganas también como de volver sobre el libro, pienso hoy hacerlo, no sé, pero como que ahora es re loco que pasa eso, que está fuera, ¿no? Uno lo saca y está en las casas de las personas, digo, no sé, vos lo leíste, lo lee alguien, me dijeron, no, lo llevé a Inglaterra, fue a México, ¿viste? Es como que tiene esa vida que empieza ahí a ser autónoma, que es re loco. Claro, porque además es un embajador, ¿no? Total. Todos los libros, ¿no? Todas las áreas artísticas son embajadores de una nación. Claro, ¿no? justo este está y este es en doble, imágenes. ¿no? Yo no lo había pensado tanto. Tampoco. Como después podía ser afuera, claro, es como una cosa, un souvenir de Montevideo. Sí. Pero te juro que no lo había pensado. Y claro, en realidad, sí. 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 Y ahí pasa algo re loco también, que es como que es un homenaje a Montevideo, pero tampoco, para mí, no pinta un Montevideo ideal, si bien es como un Montevideo ensoñado. Muy realista. Pero también porque nos decían, qué bueno este homenaje, y dijeron, sí, pero eso no, digo, no es como las cosas buenas, para mí tiene un dejo de melancolía, Total. Sí, sí. de la vida. Somos lo que somos. Claro. Sí, tal cual. Sí, sí. Nos vamos a ir a una pausa. Antes les recordamos, suscríbanse a Radio Vox en vivo, dale like al vivo, hace clic en la campanita. Se comunican por el WhatsApp 097-311-399. También nos pueden seguir por Instagram, radiovox.uy. Y para la pausa, recordarles que llegaron las super ofertas XL a los supermercados VSUR. Ofertas irresistibles para llevártelas todas y en muchos productos. Hasta 50% de descuento en la segunda unidad e increíbles precios y promos 2x1 y llevando 2 y 3 unidades. Encontrá las ofertas en todos los locales con servicio VSUR. Atención, ya son más de 60 supermercados. VSUR es justo para vos. Llegaron a VSUR las super ofertas XL. Gran oportunidad para seguir ahorrando mucho más, con imperdibles descuentos de hasta 50% en la segunda unidad. Y tenés todo un mes para comprar. Son las super ofertas XL. Encontrá los productos participantes en los supermercados con servicio VSUR. Espacio publicitario. Ahora podés hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordiná el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Están rodeadas. El peligro las acecha. Una invasión inevitable. ¿Querés divertirte con una alocada comedia? Invasión, una sátira feroz sobre corrupción. 2, 9, 16 y 23 de agosto, 21 horas, Sala Teatro MAD. Invasión, no te lo pierdas. Entradas en Red Ticket y boletería del teatro. Hay dos formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo. Rosa, córrase para allá que tampoco está muy pulida esa parte. La otra es llamar a Pulcris. Realizamos remoción de cera, pulido y cristalizado de pisos de mármol y monolíticos. Además, te ofrecemos servicio de recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos. Asesoramiento sin cargo. Contactanos al 099-207-271 o al 091-081-789. Seguinos en Instagram, @pul_cris. Pulcris, soluciones en pisos. Si buscas buenos productos, VSUR es el lugar. Variedad en alimentos, de todo para el hogar. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Conoces nuestras ofertas, somos los super del barrio. Somos VSUR Supermercado, te conocemos de años. Somos justo para vos, somos los super del barrio. La obra maestra de Marcelo Piñeiro y Aida Bornik llega a Uruguay. Tango Feroz, el musical. Ganadora del premio ACE y Hugo a Mejor Musical. Del 15 al 19 de octubre, Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta próximamente en Ticantel. Tango Feroz, el musical. Porque el amor es más fuerte. Produce Vox.
Con Motel Nuevo Lido no hay excusas. Promo día, lunes a viernes de 8 a 12 y todos los días de 10 a 14 horas. Habitación estándar, 1.040 pesos. Habitación con jacuzzi, 1.440 pesos. Motel Nuevo Lido. Burgues 3162, a 3 cuadras de Boulevard Artigas. WhatsApp 099-700-307. Conoce más sobre nuestras habitaciones y promociones en nuestras redes sociales. En Barraca Paraná, un equipo altamente especializado está a tu disposición para asesorarte en tu proyecto de construcción en seco. Placas de yeso, tabiques, cielorrasos, aislaciones y todo lo que precises para tu obra lo encontrás en Barraca Paraná. Fin. Espacio publicitario. Invasión. Ellas están rodeadas. El peligro acecha. ¿Quieres divertirte con una alocada comedia? Vení a ver Invasión, una sátira feroz sobre la corrupción. Estreno 2 de agosto, 21 horas, Sala Cultural MAD, Arocena 1660. 4 únicas funciones. Entradas en Ticantel, en Red Tickets y boletería del teatro. Invasión. Vamos a continuar el diálogo con Eloísa Casanova y Laura Carrasco a propósito de La ciudad que sueña. Y ahora vamos a adentrarnos. Ya presentamos el portal, ya presentamos el epígrafe. Vamos a cada una de estas visiones, a cada uno de estos lugares, a cada una de estas realidades sueño que se nos presentan. Y ustedes dijeron justamente en el primer bloque que hubo mucho de registro, de fotografía, de intercambio, de búsqueda en estos 4 años, ¿no? ¿Cómo fue esa selección después, no? Porque decanta la escritura, se cambió de género literario y a la hora de ponerlo en soporte libro-álbum, que tiene una determinada cantidad de páginas, ¿verdad? ¿Cómo fue la selección? ¿Por dónde rumbearon esa selección? ¿Con qué criterios? En mi caso, o sea, fue bastante azarosa y caprichosa. Decidimos quedarnos un poco en la parte Ciudad Vieja, cercana a la Rambla, o sea, y extendido por la Rambla, pero claro que quedó fuera mucho, la mayoría de Montevideo. Y en mi caso personal hay cosas que yo quería dibujar, como Bien. por ejemplo la fuente. A mí me gusta mucho dibujar con detalle y cositas. Entonces la fuente de la Plaza Matriz fue de las primeras cosas que dije, esto tiene que estar porque la conexión, como que si por la fuente saliera el agua del mar, como que si el mar antes era un personaje más personaje, entonces empezamos a pensar dónde se ve el mar en la ciudad aparte de la Rambla, ¿no? Entonces la fuente tiene como, es muy simbólica aparte de lo que es una fuente, de hecho. Total. Para los vascos las fuentes son re importantes y bueno, parece que Zavala, el fundador de Montevideo, era vasco. Entre medio tuvo que hacer un trabajo. Me encanta que a Lau le encantan esos datos, Ay, sabe un montón de esos datos. No, es que soy curiosa. Y todo lo que implica con los desnudos que hay en las esculturas de la fuente. Sí, pero son como personas que no son personas. Una mezcla, Sí. ¿no? Sí. Sí. Igual Bien. eso de salir a recorrer. Al principio, cuando Lau no estaba acá, de salir a recorrer, también era como el disfrute de, bueno, vamos a hacer algo sobre la ciudad y caminábamos ahí con luz, sacábamos fotos. Y después, claro, hubo algo más caprichoso de que íbamos conversando qué queríamos que estuviese. En un momento, de hecho, cuando el personaje era el mar y la fuente, habíamos pasado en el Prado. En un momento como que el agua se movía por la ciudad, después, Es por verdad. suerte, como que descartamos. Sintetizamos. Después, claro, no sé, por ejemplo, está ese como deshumadero, creo que está en la Rambla, que no sé, es como ponerle mi lugar favorito de la Rambla. Cada La uno chimenea. la chimenea. Sí. Después, bueno, Luciano tenía que el Teatro Solís tenía que estar, como que ahí creo que fuimos entre, ¿no? Sí. Después la fuente, lo que dice Lau, la idea de que hubiese como un pasadizo hacia el fondo también quedó. Bueno, Barrio Sur, Palermo, como Claro, que no podía no estar. No podía no estar. En también, esto de la música de la ciudad, tenían que estar los tambores, sí, de alguna manera. Eso era re importante. Y bueno, como incluir dentro de lo que podíamos, viste, como una mirada atenta, diversa, dentro de lo acotado que era nuestro mirar, ¿no? Como tampoco pretendiendo ser universales, porque era imposible, pero sí en eso reflejar lo que a nosotros nos parecía importante decir, nombrar, ver, visibilizar, digamos. Y además ayudar al mirar el presente, futuro, pero también pasado,
¿no? Sí. Y a ponernos en situación de qué otros pasados hay en esta Montevideo, ¿no? Estoy en esta doble página que dice: hay ballenas y elefantes que duermen desde hace siglos bajo esta tierra, ¿no? Y esta doble página es maravillosa porque justamente nos lleva a la prehistoria prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo a ver esa historia de esta doble página? Esto lo trajo Eloísa porque ella es antropóloga, yo siempre lo comento. Porque igual de arqueología no sé nada, pero vos trajiste el dato de que habían encontrado un esqueleto de ballena en la Plaza Matriz, cuando estaban haciendo... Sí, hubo un momento de como excavaciones que encontraron un esqueleto de ballena y después un esqueleto de mamut cerca de San Martín y el Palacio. O sea, habían como registros de que animales prehistóricos habían vivido en el territorio y que quizás incluso habían llegado a convivir con las primeras poblaciones indígenas del territorio, digo, antes que fuera Uruguay, ¿no? Entonces nos parecía re interesante. Yo además tengo como un cuelgue particular con las ballenas, que y yo también, y Lau también, claro, y mucha también, sí. Mucha gente, digo, claro, pero había algo también como esos gestos de poner ahí eso, y eso, de imaginarse un poco que antes de estar acá, ¿no? Como que alguien estuvo, algo pasó, como bueno, que no sé bien qué trae eso, pero para mí a veces como sentir esa historia de alguna manera te sitúa de otra manera en tu propio lugar, no sé, ni para bien ni para mal, pero hay una fuerza ahí que emerge que para mí estaba bueno, mismo para los niños, que a veces es como, bueno, mi vida empezó cuando nací yo. Exacto. Tipo, no, viene algo atrás que vos podés tomar de eso, dialogar con eso, hacerle preguntas a eso, ¿no? Como que ese diálogo nos interesaba. Y también esto de que el libro tiene un poco como de lo subterráneo, ¿no? Está lo que vemos y lo que no vemos. Como conceptualmente hay un poco esa idea del Montevideo que emerge y también el Montevideo que está escondido, ¿no? Y eso también un poco, esta doble página tenía que ver con eso. Ahí apareció Jaime, después podemos abordar que el está humor. esperando ser descubierto, ¿no? También, sí. ¿no? Y paralelamente empieza el otro camino también acá, ¿no? Sí. Que es en paralelo, ¿no? El poner a determinados personajes. Sí. Sí. El reconocimiento de esos personajes, ¿no? Sí, total. Que un poco los niños ya lo traen, digamos, hay uno de los niños tiene unas 3 flechas acá, que en realidad es como el símbolo de las familias con personas con síndrome de Down, como que representa el tercer tercer cromosoma 21, el tercer... Ay, ahora me perdí. El tercer par, claro. Estoy explicando pésimo. Está mejor escrito. Y nada, como también de visibilizar una ciudad como diversa, ¿no? Como con salir que un se poco construye con todos. Eso. Exacto. Y que tiene que tener lugar para todos. Total, ¿no? sí. Porque también hoy en el primer bloque hablaban de la mirada política, ¿no? Acá hay una mirada política y un posicionamiento, ¿no? Sí. Es decir, la diversidad se construye en la medida en que miremos al otro y entendamos que tenemos que contribuir de la mejor manera a que cada uno pueda ser feliz en estos espacios, ¿no? Sí, que la sociedad se compone entre todas esas personas, ¿no? Y también pasa algo ahí que vos mencionas que es importante, cuando uno tiene como la oportunidad de instalar una imagen, digo, poética, visual, claro, nos llevó pila de cuestionamiento, bueno, ¿qué tipo de infancias instalamos acá? ¿Reproducimos, ¿no? Como un modelo de típico niño, bueno, aprovechamos esta instancia para también visibilizar otro tipo de infancias que de hecho existen y contribuyen, ¿no? Y que hacen una mejor sociedad. Claro. Lo mismo con esto es un detalle, pero el texto no tiene género, digamos, que eso fue un desafío para mí, es neutro. Total. Y a la vez tampoco usamos lenguaje inclusivo porque fue una decisión estética, pero había una decisión política de decir, bueno, esto no vamos a hablar de los niños ni de las niñas, tipo, bueno, y eso no se nota, pero fue tipo un queme de cabeza de meses. Claro. De que también, de que no quedara como supeditado, como que no fuera forzado, digamos, que fuera orgánico, pero bueno, instalar eso también en el lenguaje. Sí, un cuidado en todos los aspectos que es lo estético, pero es lo ético también, ¿no? Claro. Y es una postura, un cambio, ¿no? O por lo menos a una apertura de mirar ideológicamente, ¿no? Que eso lo permitió el tiempo también, que decíamos, poder repasar y volver, que eso fue muy importante y que tuvimos la suerte de tener tiempo.
Y además, en estas dobles páginas, por ejemplo, también se juegan los tiempos, los diferentes tiempos de Montevideo, ¿no? Sí. Porque el afiche, ¿no? Teatro Solís, Enrique Caruso, Claro. ¿no? Sí, ahí está todas las Feliberto. Sí. El niño con la caracterización que recién planteaban, ¿no? Es decir, hay una forma también estética de conjugar simultáneamente diferentes momentos, ¿no? Sí, ahí está el Cira y también está el gato de Plef. Está el gato de Plef también. ¿No? O sea, que son un montón de cosas de muchos años distintos, todos juntos. Exactamente. Sí. Y cómo también esto apuesta a la memoria, ¿no? Es decir, a la tradición, ¿no? A lo que ya es tradición en Montevideo, pero también a la construcción de memoria, ¿no? De testimonio, de memoria, de identidad, ¿no? Sí, yo creo que eso también estaba presente como una conciencia, creo de los tres, como de que cuando uno hace algo, o sea, como esta idea del archivo antes de que sea archivo, ¿no? Pero saber que cada gesto para mí queda instalado en algún lugar y hoy es como algo que quizás vemos, pero un poco lo que dice Lau también, por ahí hay un retrato de edificios que después no están, hay retrato de una mirada que después desaparece, hay retrato, ¿no? Como de una poética que hoy despierta la ciudad que quizás... Y a mí eso también me parece alucinante, como dejar esa huella para que después otras personas dialoguen con eso. Sí, bueno, y el manicero y el lustrazapatos. Exacto. Como que igual hay maniceros, pero no tantos. Y el lustrazapatos quedan poco. En Ciudad Vieja hay uno, sí. Qué bien. Eso también tuvo bueno de ir identificando personajes que estaban ahí hoy presentes. Sí. Y cómo la sociedad, en definitiva, la misma Montevideo fue cambiando, pero fue manteniendo algunas cosas, ¿no? Sí. Ahora, también podemos observar, ¿no? Que todo el libro álbum nos va llevando a la representación, nos va llevando al teatro, pero también nos va llevando, y me pareció interesantísimo, que estuvieran niños leyendo. Leyendo y soñando, ¿no? Es decir, que el libro hable de la lectura me parece fundamental también, ¿no? Porque es un contribuir desde también ese lugar a plantear que se puede soñar en la medida en que se acceda a la cultura también, ¿no? No se sueña en el aire solamente, ¿no? Sí. Necesitamos del componente simbólico, necesitamos de los objetos de la cultura para ayudar al otro a que pueda concebir que la realidad la puede cambiar. Exacto, ¿no? Sí. Sí, como un juego más también, ¿no? Exacto. Sí. ¿No? Y desde esa lectura me encanta hacia dónde va finalizando, ¿no? Porque no vamos a develar todo el libro, pero hay una simbiosis en la última doble página, en esas capas de sentido que Eloísa planteaba, que también se van dando en la ilustración, ¿no? Entonces, y cómo eso tiene que ver con integración, con inclusión, con respeto de la pluralidad de infancias, pero también tiene que ver con la posibilidad de recrear la realidad, ¿no? Y de que la aposta está dada a la infancia, ¿no? Sí, total. Sí, hay algo como de recrear y hay algo también como de esto del sueño, de una invitación a soñar, tanto como en la ciudad, con la ciudad y a soñar también en otra ciudad, ¿no? Como esto de también lo subterráneo y todas estas capas que se mueven. Para mí también hay algún gesto como de la importancia de seguir imaginando otras ciudades, otros mundos, ¿no? Como activar un poco ese gesto humano que a veces tenemos medio achatado por la realidad, por la dificultad, por todo, y que es como, ¿no? Esa insistencia a veces en seguir soñando, seguir creyendo, seguir como otros mundos posibles dentro del que estamos, como, ¿no? Reafirmar un poquito de eso. También hay otra en la página anterior que a mí es una de las que más me gusta esta. La de las llaves. Sí, que también fue re difícil. Que esas llaves en realidad acá son re clásicas, pero en el resto del mundo no hay. O sea, yo vengo de Chile y ahí cuando vine era tipo, el castillo, ¿qué ¿viste? es eso? Claro, me parecía como increíble. Y también esto de en esas frases justo que fue como re polémica. Sí. Polémica en el sentido de cómo tratarlo, pero mismo para las infancias, como esto, hay llaves que llegan a casa, hay aprendizajes que no se sienten como una lección. Como esta idea también de, ¿no? De los niños tienen que aprender y todo es como la causa-consecuencia, ¿viste? Y había la idea de traducir de, bueno, hay aprendizajes que son
la vida y que no son aleccionantes y que simplemente se sienten desde otro lugar. Y eso, no sé qué entenderán las infancias con eso, pero fue una apuesta también a instalar ahí como algunas intenciones de vida, no sé. Pero además esos guiños son para el mundo adulto también, ¿no? Sí. Claro, es que eso que decíamos, que no claro. es un libro solo para no solo para las infancias. Para nada, sino que en realidad es para todo el mundo y apto para infancias. Exacto. Un encuentro familiar, digamos. Exacto. Claro. Y cuando digo mundo adulto, es interpelar a familia y educadores, ¿no? Bien. Que lección no es sinónimo de aprendizaje, ¿no? Total, sí. Tal cual. Y que a veces sin lección el aprendizaje capaz que es mucho más profundo y tampoco es aula sinónimo de aprendizaje. También, ¿no? claro, sí. No solo hay en el aula aprendizaje y no solo es el aula el lugar para ello, ¿no? Sí, total. Ahí yo, sí, total. Y también desde el mundo adulto, ¿viste? Esta cosa que tenemos a veces como de... Hasta que nos repasa y es difícil no hacerlo, pero como, bueno, esta persona llegó tarde, entonces ahora yo voy a llegar tarde para que aprenda lo que es, ¿viste? Como que a veces tenemos instalado esa lógica a veces, que a veces es re útil y que a veces no, y te distancia de otra experiencia que no sé. Entonces son como fugas que ahí habían, pero como de instalar también otras posibilidades en cuanto a diálogos con los desafíos de la vida, las cosas, en fin. Difícil de explicar. Sí, porque acá también, lo que traías recién, acá hay mucho vínculo puesto en juego. Es decir, son postales, ¿no? Son postales poéticas, es un poema con diferentes postales, ¿no? Pero el vínculo está prácticamente permanente, ¿no? El vínculo puede ser a nivel de los animales, el vínculo puede ser entre el espacio físico y las personas, pero siempre hay una idea de vínculo. Sí, es verdad, nunca están solos. Nunca. Nunca. No fue nada por gusto, fue como que íbamos por ahí nomás. Claro, ¿no? Sí. Es decir, está el hecho de que se construye con el otro, ¿no? Es verdad, sí. Sin el otro no hay, ¿no? Aún en esta doble página que abrí ahora, ¿no? Que hay uno solo al piano, pero no está solo en ese piano. Claro, porque igual, forma parte, ¿no? Sí, y están los animales. ¿no? Había una bailarina que sacamos. Mira. Sí. Ahora que pienso, pero cuando lo dibujé le puse una bailarina. Mira. Sí. O sea que estaba también una cosa. Claro. Las cajitas musicales de otra época. Sí, había algo de eso. Que ahora no son quizás lo más habitual para regalar, ¿no? Sí, no. Pero hubo un momento en donde era identificar. Yo cuando era chica. Exacto. Era un regalo clásico. Sí, claro. Y ahí también había esa idea del teatro un poco como que, si bien no mira al mar, hay una cosa como fantaseábamos. ¿Qué pasará con todos esos sonidos que salen? ¿Viste? Como que. Y que Montevideo también como que lanza al espacio, al mundo, al aire. Y fue un poco ahí que lo tradujo muy bien. Sí, porque los ojos de los peces son maravillosos, ¿no? Sí, están entre sorprendidos, direccionando la mirada a ver de dónde vienen esos sonidos, ¿no? Sí. Eso también es una visión muy holística, ¿no? Sí, es verdad eso de que siempre hay los animales, como que la idea que estén en vínculo con las personas que realmente estamos. Claro. O sea, mismo en la ciudad está lleno de pájaros. Y eso, y Eloísa también, me acuerdo que, ¿te acordás que estabas muy preocupada con esta sensación de los espacios del aire? Del vuelo, o sea, los espacios que ocupan las aves cuando vuelan. Sí, había algo de eso también. Sí, que interesante. Sí, es verdad, hubo un tiempo eso hubo muchas preguntas que nos hicimos que fueron preguntas más poéticas ahí, que era como, bueno, ¿cómo será ponerle eso que trae al lado? Como ese espacio, esa ruta, ¿viste? ¿Cómo será estar en medio de ese lugar que solo saben los pájaros? ¿no? El que solo están ahí, que verán, cómo irán, qué tendrá ese lugar. Y también traer un poco de una manera lo de la migración ahí, digo, estamos en el sur, los pájaros siempre vienen, suben, y bueno, también Montevideo y Uruguay, y bueno, Latinoamérica, ¿no? Procesos migratorios como muy protagónicos. Exacto. Era una manera también de hablar sobre eso. ¿Cómo fue la decisión? ¿En qué momento surgió de que independientemente de lo que es el texto, ¿verdad? Y además en el compartir los caminos de la libélula, ¿no? Se genere
una forma de glosario, pero que se titula Quien busca, encuentra. En este libro hay personajes, lugares y objetos que viven en Montevideo. Algunos están a la vista y otros se esconden entre las ilustraciones. En esta sección te contamos quiénes son. ¿Te animás a encontrarlos? ¿Cómo surgió este texto? Eso también en realidad fue una idea de Luciano muy insistente, que ahora yo lo veo y estuvo buenísima, como no, que haya un glosario como esta idea del juego. Eso, fue lo último también en escribirse, porque también teníamos como que terminar de definir toda la ilustración y el texto como para ver, bueno, realmente quién iba a ir. Hay muchas cosas igual que están en el libro y que no quedaron en el glosario, como que también elegimos qué poner. Mismo en el texto también. Sí, uno puede continuar el glosario. Sí, eso. Es una gran invitación, uno puede, es una muy buena idea. Sí, continuar el glosario. Totalmente. Había una idea también como de, por ejemplo, no sé, está Felisberto, está, bueno, este dato es como de tampoco contar, nació tal fecha, sino como de aportar datos no tan históricos, sino más de su trayectoria, como gestos que esas personas, esos seres, datos, aportan a la ciudad. Y nada, eso fue una idea insistente de Lu, que para mí está súper buena. Hoy viéndolo como con el diario del lunes, como dicen. Sí. Está bueno porque te invita a jugar, genera algo más didáctico. Si bien la poesía y todo es como todo más volado, esto es como, bueno, más concreto, ¿viste? Exacto. Sí, a mí me encanta. Fue todo un trabajo para vos, porque claro, Luisa terminó la poesía que estaba en ese registro y tuvo que escribir el glosario, que es más informativo, pero igual amoroso y divertido. Pero fue tremendo. Fue difícil. Trabajo. Por suerte eso fue más rápido, pero igual fue como, claro, bajar a una... Aparte, esta cosa que para mí es re difícil, mismo de los cuentistas, como esta cosa de humor, interés, que siempre escribir y es como ligereza, y es como, hola, te sentís medio forzada, y ahora como, no soy tan buena, tan alegre, o sea, como traduzco esto y a la vez está. Pero bueno, eso, fuimos entre los tres también decidiendo qué finalmente iba, qué no. Pero está interesantísimo que entre... Jaime Ross, ¿no? La cofia de Margarita Sirgu, Alcira, ¿no? La Santa Rita. Sí. ¿No? Yo soy fanática de las Santa Ritas. Claro. Y aparte hay por todos lados. Exacto. Es divina. Sí. ¿No? Sí, y entonces me gustó que cuando se fue a la creación justamente de la Santa Rita, dice, algunas personas creen que la Santa Rita, también conocida en otros lugares de América, como bugambilia o flor de papel, es una planta mágica, ¿no? Capaz de cumplir deseos y transformar unas cosas en otras. Me encanta que haya sido por ese lado para presentarla, ¿no? Sí. Claro, había como toda una cosa, puede ser más botánico, todo, pero después me acuerdo también la gente que a veces... Bueno, y también eso fue un poco de investigación. Claro. Hay una parte ahí más nerd que a mí me gusta como de investigar cositas. Y también eso es una flor que también mucha gente guarda en los libros. Exactamente. Por la cosa medio de papel que tiene. Y eso de que en realidad esa función mágica también la encontré en otro lado. Y era como también ahí dar información, pero a la vez, información medio... Jugar a soñar. Jugar a soñar. Claro. Como que a mí me gustaba que después de los niños lean eso y digan, bueno, Santa Rita, me da como fomentar ese estado un poco. Tal cual. Sí, que aparte a veces se pierde. A mí, por ejemplo, mi abuela, salíamos a caminar con mi abuela paterna y juntaba Santa Rita, ella era muy cristiana, católica, y lo guardaba en los libros. Claro. Entonces, para mí, cada vez que veo me acuerdo de mi abuela. Exacto. Y ahora, no sé, si se pierde, se pierde. Entonces... Para mí era muy lindo. Y aparte que acá se llama Santa Rita y en otros lugares no. Exacto. Claro. No sé si en otro país se llama Santa Rita también. En Chile se llama bugambilia. Claro, yo en todos lados veo que le dicen bugambilia o algo así. Sí. Ha sido un gusto dialogar con ustedes. Bueno, Laura gracias, Carrasco, igualmente. Eloísa Casanova. Muchas gracias, Dinora. La recomendación a la audiencia a que se acerquen a La ciudad que sueña con el otro autor de este libro, que es Luciano Supervielle. Realmente un disfrute. Nos reencontramos la próxima semana a las 16 horas para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes.